Hola, querido alumno. Estamos aquí juntos para más una clase de español ETEC Idiomas. Nuestros compañeros Rita y Daniel están en Bolivia, en un hotel, en la ciudad capital de La Paz. Ahí Daniel le cuenta a Rita lo que le sucedió durante el tiempo que estuvieron separados. Así que Daniel, le relata a Rita su visita al salar de Uyuni o Iyuni. Salar viene de la palabra sal, es decir, que se trata de un famoso y majestuoso desierto de sal. Es uno de los mayores atractivos turísticos de Bolivia. Es cálido en verano y en invierno extremadamente frío. Su temperatura puede bajar hasta menos 20 grados Celsius. Bueno, en esta clase he elegido para explicarte el tema de cómo hacemos para expresar acciones futuras, sea un futuro próximo más lejano. Además de eso, vamos a aprender cuáles son los meses del año y también las 4 estaciones del año. Para indicar acciones futuras, se puede utilizar el futuro imperfecto o la perífrasis verbal de futuro. Primero, vamos a aprender el futuro imperfecto. Bueno, si te digo la siguiente oración, fíjate. Mañana visitaré el salar de Uyuni. ¿Cuál es la palabra que indica el futuro? Visitaré, ¿no? Pues sí. Entonces, el verbo visitare indica una acción futura relativa al verbo visitar. Si quiero indicar probabilidad o suposición en el futuro, también se debe utilizar el verbo en el futuro imperfecto. Observe esta oración. El lunes tendremos sol y habrá nubes en el sur. ¿Cuáles son los verbos indicativos de futuro? Mire, tendremos y habrá. Mire que ambos los verbos indican una posibilidad en el futuro. No estoy seguro que tendrá sol o habrá nubes, pero es una probabilidad. ¿Comprendes? Bueno, observa conmigo en los slides cómo se conjuga el verbo en el tiempo. Observa atentamente que la terminación de los verbos regulares e irregulares es la misma en las 3 terminaciones. Observe conmigo. Bueno, aquí tenemos los verbos regulares en futuro imperfecto. Como siempre, cuando estudiamos verbos, tenemos los pronombres personales. Solo recordando, ¿quién es yo? Yo es la primera persona. Soy yo que habla. Y la persona con quien yo hablo puede ser tú o vos. Y la persona de quien yo hablo. Repite conmigo. Él, ella, usted. El plural de yo, nosotros o nosotras. Plural de tú o vos, vosotros o vosotras. Plural de él, ellos. De ella, ellas. De usted, ustedes. Muy bien. Aquí tenemos entonces el verbo visitar, el verbo conocer y el verbo partir. Observe que visitar termina en la primera conjugación en AR. Conocer de la segunda conjugación ER y partir de la tercera conjugación IR. Bueno, en este tiempo, en el futuro imperfecto, vamos a averiguar que el radical es todo el verbo. Observe, visitar, 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 visitar y visitar. Entonces, tenemos que aquí todo el radical es el verbo en infinitivo. ¿Y la terminación? ¿Cómo sería en el futuro? Si yo quiero decir que yo voy a visitar a mi hermano, por ejemplo, ¿cómo yo digo? Observe, yo visitaré.
Yo visitaré. Repite conmigo. Visitaré. E tu? Como seria tu? Eu quero perguntar para tu. Eu digo, Lucas, tu visitarás tu irmã? Lucas, tu visitarás tu hermana? E ele usted visitará. Muy bien. E nosotros, com ideia de futuro, como seria? Nosotros visitaremos. Vosotros visitaréis. E ellos e ellas visitarão sus hermanas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos entonces el verbo conocer. Observe, el radical es todo el verbo en infinitivo. Conocer, 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 conocer y así por delante. Un rato que voy a borrar acá para que no te confundas. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Ayúdeme cómo hacer esta conjugación del verbo conocer. La terminación es la misma. Entonces, ¿cómo sería conocer con yo? Yo conoceré. ¿Y tú? Tú conocerás. Tú conocerás. Y él usted conocerá. Y nosotros conoceremos. Vosotros conoceréis. Ellos y ellas conocerán. Muy bien. No, mira, observa un rato, por favor, que aquí es conocerán, con la tilde. Observe que las palabras en español siempre terminan en N, con la letra N, y nunca la letra M, como normalmente se suele terminar las palabras en portugués. El verbo partir sigue la misma lógica. Observe. Partir es el verbo en infinitivo. Tenemos aquí el radical, que es todo el verbo en infinitivo. Y la terminación, que es la misma. Yo partiré, tú partirás, él, ella o usted partirá. Nosotros partiremos. Nosotros partiremos hacia Uruguay. Observe qué lindo que es eso. Vosotros y vosotras partiréis. Ellos y ellas partirán. Muy bien. Aquí tenemos entonces el verbo visitar en AR, el verbo conocer y el verbo partir. Perfecto. Los verbos que se conjugan parecido a visitar: iniciar, almorzar, llegar, empezar y pensar. Entonces, vamos a imaginar. Vamos a hacer una frase utilizando el verbo iniciar en el futuro. ¿Cómo sería iniciar en el futuro? Observe que es el verbo más la terminación E de yo. ¿Cómo sería? Sería así, mira, observe. Yo iniciaré los ejercicios el próximo martes. Yo iniciaré. Yo almorzaré, yo llegaré, yo empezaré, yo pensaré. Muy bien. La misma cosa con el verbo conocer. ¿Cómo sería ofrecer en el futuro con yo? Yo ofreceré. Observe, yo ofreceré, yo perderé, yo correré y yo leeré. Y partir, yo iré, yo reuniré, yo prohibiré, yo dormiré, yo preferiré. Observe que este tiempo es muy tranquilo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos a estudiar los verbos que indican acciones futuras más próximas. Se trata de otra manera que utilizamos para indicar el futuro. Es la perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Dale. Mira, observe. Perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos para expresar una acción. Se compone de un verbo flexionado que actúa como auxiliar, es el verbo auxiliar, y otro en infinitivo, gerundio o participio pasado, que dice la acción en sí mismo. Este último verbo que realmente indica la acción,
que quiere decir expresar, es el que actúa como verbo principal. Entonces, usamos la perífrasis verbal ir más infinitivo para hablar de intenciones o planes futuros próximos. Ejemplo, observe, vamos a salir a las 10 o vamos a la escuela por la tarde. Se usa también para indicar planes futuros. Ejemplo, en esta tarde vas a recibir tus amigos. En esta tarde vas a recibir tus amigos. Vamos a averiguar cómo haremos para formar la perífrasis de futuro. A los slides conmigo. Observe. Bueno, aquí tenemos entonces los verbos irregulares en futuro imperfecto, porque en el slide anterior hemos visto los verbos regulares. Entonces tenemos como ejemplo el verbo haber, el verbo tener y el verbo salir. Observe que son verbos irregulares. Estos verbos irregulares van a sufrir la irregularidad en el radical. Observe, el verbo haber, ¿cómo sería radical? Abre. Entonces tenemos la letra BR. Abri, abri. Pero la terminación que indica el futuro imperfecto sigue siendo la misma de los verbos regulares. Entonces, ¿cómo sería? Observe, yo habré, tú habrás, él habrá, nosotros habremos, vosotros habréis, ellos y ellas habrán. De la misma manera son los verbos tener. ¿Cómo sería? La irregularidad consiste en el radical. Observe, yo tendré aquí. Observe que solamente la terminación es la misma. ¿Cómo sería tú? Tú tendrás. Él o usted tendrá. Nosotros tendremos, vosotros tendréis. ¿Y cómo sería ellos? Si yo quiero hablar que ellos tendrán que hacer un trabajo mañana. Observe, tendrán. Ellos tendrán. Ellos tendrán. El verbo salir, saldri, saldri, es el radical, la irregularidad. Entonces, ¿cómo sería? Yo saldré, tú saldrás, él, mira, la, saldrá. Y nosotros saldremos, vosotros saldréis, ellos y ellas saldrán. Ahí está. Bueno, ahora vamos a estudiar los verbos que indican acciones futuras más próximas. Se trata de otra manera que utilizamos para indicar el futuro. Es la perífrasis verbal. ¿Y qué es la perífrasis verbal? Dale, te explico ahora. Perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos para indicar una acción. Se compone de un verbo flexionado que actúa como auxiliar y otro infinitivo, gerundio o participio pasado, que dice la acción en sí. Este último verbo, que realmente indica la acción que quieres expresar, es el que actúa como verbo principal. Entonces, usamos la perífrasis verbal ir a más infinitivo para hablar de intenciones o planes futuros próximos. Ejemplo, ¿vamos a salir a las 10? O entonces, otro ejemplo, ¿vamos a la escuela por la tarde? Se usa también para indicar planes futuros. Ejemplo, en esta tarde vas a recibir a tus amigos. Vamos a averiguar cómo haremos para formar la perífrasis de futuro. A los slides conmigo. Bueno, tenemos aquí perífrasis de futuro. Como he dicho, la perífrasis de futuro es formada con el verbo ir más la preposición a más un verbo en infinitivo. Aquí tenemos los ejemplos. ¿Cómo sería el verbo ir conjugado? Repite conmigo. Yo voy, tú o vos vas, él va. Nosotros, repite. Nosotros vamos. Vosotros
vais. Ellos y ellas, ustedes van. Es muy simple. Tenemos el verbo conjugado en infinitivo más la preposición a y outro verbo em infinitivo. Observe que em todas essas frases temos o complemento com o verbo em infinitivo, terminado em AR, terminado em IR e terminado em ER. Não importa. Lo que me importa é o verbo conjugado mais a preposição a mais o verbo em infinitivo. Vou a borrar acá para que nós hagamos as frases. Observe comigo. Como seria com yo? Yo quero indicar que yo trabalharé mañana. Perdão, utilizando o verbo cenar. Que yo cenaré mañana com mi mejor amigo. Como seria esta frase, esta oração, utilizando a perífrase de futuro? Yo voy a cenar en el restaurante con mi amigo. Yo voy a cenar. Tú vas a dormir en La Paz? Com usted va a salir el sábado próximo? Nosotros vamos a correr en el parque? ¿Y tú? ¿Cómo sería tú? Observe, tú de nuevo. ¿Tú vas a trabajar hoy por la tarde? Observe que é muito simples. É simplesmente utilizar o verbo ir mais a com outro verbo infinitivo. Eu vou a trabalhar, eu vou a cenar, eu vou a correr, eu vou a comer, eu vou a besar. É muito simples. Esta opção para indicar futuro é uma opção extremamente fácil. Que la aproveches. Bueno. A partir del análisis de los verbos, los cuales indican acciones futuras, sea en futuro pretérito imperfecto, sea en la perífrase verbal de futuro, podrás elaborar oraciones para indicar acciones que todavía se desarrollarán, sea en futuro inmediato, sea en un futuro más lejano, distante. ¿Vamos a la obra? Entonces, vete al foro y haga oraciones indicándole al profe tutor y también a tus compañeros cuáles son tus intenciones futuras. Entonces, para que consigas situarte en el tiempo, vamos a aprender cómo se dicen los meses del año y también las 4 estaciones. ¿Qué tal? Adelante, conmigo en los slides, por favor. Aquí tenemos los meses del año. Son muy parecidos al portugués, pero ¿te recuerdas que parecido no es igual? El español tiene su propia característica. Entonces vamos a aprender los meses del año. Yo voy a decir una vez y tú vas a repetir conmigo. Adelante. Repite. Enero, enero, febrero, febrero, marzo, marzo. Observe que la palabra marzo se escribe con la letra Z, porque en español no existe C cedilha. Si no existe, yo no la escribo. Abril, abril. Repita conmigo alargando la lengua en la letra L. Abril. En español, la letra L es muy al final de las palabras, es muy importante. Repita estas palabras conmigo. Abril, fatal, mal. Son palabras que terminan en L y debe alargarla, decirla de una manera más larga. Dale. Repite. Mayo, mayo se escribe con la letra Y. Junio, junio. Julio, julio, agosto, agosto. Observe que la palabra agosto se escribe y se habla igual al portugués. Septiembre, septiembre. La P en español es muda. Septiembre. Octubre, octubre. Noviembre, noviembre. Y por último, el mes de la Navidad, el mes de las fiestas del fin del año, diciembre,
diciembre. Observe que diciembre se escribe con la letra I y no con la letra E. No te olvides. Dale. Ahora que hemos aprendido los meses del año, vamos a las 4 estaciones del año. Las 4 estaciones son muy lindas. Observe. Verano, verano, primavera, primavera, otoño, otoño y por último, invierno. Invierno. Haga frases utilizando las estaciones. Por ejemplo, tú puedes pensar, reflexionar sobre ellas. ¿Cuál es la estación del año que tenemos calor, que es más caliente, más cálido el tiempo? Verano. ¿Cuál es la estación que tenemos las flores, que se florecen las hojas? Sería lindo los colores de los árboles en la primavera. Y el otoño es un tiempo más cálido, que las hojas caen del suelo, los árboles no quedan tan bonitos, sería el otoño. Y la estación del frío, ¿cuál sería? Invierno. Dale, estupendo, chico. Regresando. En la clase de hoy hemos aprendido el tema del futuro, o sea, aprendimos cómo hacemos para indicar acciones futuras, probabilidad o suposiciones, sea utilizando la perífrasis verbal, sea utilizando el futuro imperfecto. Además de eso, has visto cómo son los meses del año y las 4 estaciones del año. No te olvides. Estamos aquí siempre contigo para compartirnos esa lengua tan hermosa e importante que es la lengua española. Nos vemos en nuestra próxima clase. Te deseo con un beso en tu corazón y hasta luego. Chao.